y no inmigración. Así que qué sé yo. Ok, vamos a pedirle a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad como buen ciudadano americano y nos guía en la lectura de la palabra. Puestos de pie, mis amados hermanos. Amén. Ya es el tercer mensaje de Pedro, capítulo 4, comenzando en el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, nos entregamos a ti. Sabemos que vivimos bajo tu voluntad. Tú eres el que pone los reyes, los quita. Tú eres el que impulsas a los reyes y los motivas a hacer las cosas que ellos hacen, sean buenas o sean malas. Y Señor, estamos bajo tu señorío, tu dominio y nos entregamos a ti voluntariamente. Padre, queremos orar por nuestros hermanos que están en esta situación, Señor, de TPS y de la posibilidad de ser expulsados del país. Te pedimos, oh Dios, que tú refrenes esa injusticia de nuestros líderes y de muchos otros. Y te pedimos, oh Dios, que nuestros hermanos puedan vivir sus vidas tranquilas aquí con sus hijos que son americanos. Y te pedimos, Señor, que tú lo hagas también al favor de esta iglesia, porque ¿qué sería de nosotros si perdemos a nuestros hermanos hondureños? Señor, que Dios no lo quiera, pero te pedimos, oh Dios, que tú obres a su beneficio. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Queremos que tú nos instruyas y nos enseñes en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Ahora, cuando Pedro dijo, mas el fin de todas las cosas está cerca, ¿sabes lo que eso pudiera producir? Pudiera producir que algunos cristianos flojos dijeran, bueno, si Cristo viene pronto, yo voy a dejar de trabajar, porque ¿para qué voy a trabajar si ya Él está cerca? Voy a dejar de pagar mis cuentas y voy a vivir de la caridad de mis hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Usted no cree que eso pudiera suceder? Sucedió en Tesalónica. Después que el apóstol Pablo les habló en el primer libro a Tesalónica acerca del arrebatamiento de la iglesia, algunos hermanos pensaron así, que ya no tenían responsabilidad, ya no tenían que cumplir con sus deberes y se sentaron. No hagan eso aquí en la iglesia, por favor, mis hermanos, porque te garantizo que vas a pasar hambre, porque conocemos las escrituras. El que no pueda trabajar, le ayudamos, pero el que no quiere trabajar, no va a comer. Esa fue la solución del apóstol Pablo. Pero anyway, mis amados, Pedro parece que se enteró lo que había pasado en Tesalónica y él no quería que eso mismo sucediera aquí con sus lectores. Y es por eso, con este pasaje, inmediatamente después que Pedro dijo que el fin de todas las cosas se acerca, él comenzó a mencionar los deberes cristianos en un mundo que cada día se está poniendo más opuesto y más hostil al cristianismo. ¿Oyeron ustedes la locura de muchos estados
en Estados Unidos, ya California, Oregon, Washington, ¿cuál otro más? Colorado. Lo quieren hacer aquí en el estado de la Florida. Ahora, y en New York, quieren legalizar la marihuana para uso recreacional. ¡Qué locura, señores! Ahora vamos a poner a toda la juventud stone to death, stone, tú sabes, la mente boba, y vamos a pensar que eso va a lograr algo bueno para la sociedad. Everybody walk around stone, high. You know. Es increíble lo que está pasando en este mundo. Y claro, las primeras voces que se levantan en oposición son los cristianos. Y es por eso que nos están atacando. Porque en este negocio de la marihuana hay mucho dinero. Mucho. Tú sabes, para la gente que la grows the marijuana en los Estados Unidos y para la gente que la vende. Entonces, mis amados hermanos, vivimos en un mundo hostil y la cosa, te lo puedo garantizar, no se va a poner mejor, sino peor y peor. Cada vez más oposición al cristianismo. Entonces, el primer deber que Pedro comparte con sus lectores tiene que ver con la santidad personal, porque nosotros somos responsables. Hay un dicho que dice, si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Y bueno, lo mismo pudiéramos decir en el ámbito espiritual. Si no cuidamos de nuestra salvación, no es que la vamos a perder, pero es que no vamos a llegar muy lejos. Si no cuidamos de nuestra santidad que ya tenemos por lo que Dios hizo en nosotros, y tenemos que hacer nosotros lo que nos toca hacer. Ahora, yo creo que es una verdad también irrefutable que el cristiano que fue salvado por la gracia de Dios tiene muchos mandamientos. O sea, Dios lo requiere de que el cristiano perfeccione la santidad que ya Dios inició en nosotros, que el cristiano siga marchando hacia la perfección en cuanto a la santidad. Es más, hay varios textos en el Nuevo Testamento que lo comprueban. Fíjense, primero Pablo, que dijo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay forma de evitar esto, no hay forma de tratar de virarlo al revés, aunque hay algunos que lo tratan de hacer. Y yo no sé cómo ellos duermen. O qué Biblia están leyendo. Aquellos que piensan que no, ya yo he sido justificado por gracia, y cualquier cosa que tú le añades después de eso es salvación por obras. No, mis amados hermanos, somos salvos por gracia, pero tenemos deberes, tenemos responsabilidades, y la santidad no va a mejorar en nosotros si nos sentamos sobre nuestras manos. Ahora, Pedro dijo lo mismo. Los cristianos que están esperando que Cristo venga pronto, Pedro les dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, las cosas aquí en el mundo, este es un pasaje que leímos la semana pasada, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? El día de Dios es un día de juicio, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y también Juan tuvo algo que decir al respecto también. Y ahora, hijitos, permanecer en él para cuando se manifieste, o sea, cuando él llegue, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Interesante ese versículo. Tú sabes, ¿qué quiere hacer usted cuando usted ve a Cristo?
Bueno, la mayoría de los cristianos fieles van a querer correr para acercarse a Él lo más posible. Nos vamos a querer tirar a los pies de Cristo, abrazar y besar sus pies y darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. ¿No es cierto? ¿Te puedes imaginar que en esa avenida algunos cristianos sinvergüenzas van a querer alejarse? Déjame esconderme de aquel que lo ve todo. Porque no van a tener confianza de que Él los va a recibir bien. Pero mis amados hermanos, tenemos que estar andando como es debido, como Dios quiere. No podemos pensar que ya somos salvos y podemos hacer lo que nos da la gana. No encuentra ningún apoyo a esa idea. Ahora, la santidad en la vida tuya, la vida mía, todo comienza con la mente. ¿Sabía usted eso? Y aprendí esto esta semana cuando estudié con la ayuda de my friend John MacArthur el significado del verbo sed. Es una palabrita de 3 letras solamente. Yo no sabía que esa palabrita se deriva de un término que literalmente significa estar en sus cabales, con una mente clara, estar bajo control y no dejarse llevar por una opinión errante de uno mismo o por una emoción indebida. Teníamos que añadir algo acerca de las emociones, porque hay cristianos que se enamoran y piensan que la emoción de estar enamorado it makes it okay, pero no es así. No es así. Tenemos que estar en nuestros cabales y no dejarnos tampoco de llevar por pasiones incontrolables. El verbo sed se refiere también a proteger la mente y mantenerla clara y enfocada en las cosas correctas. Fíjense, Pablo habló a los romanos acerca de no tener un concepto más alto de sí que el que debemos de tener, sino que debemos de pensar con cordura acerca de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto tiene que ver con el orgullo humano. Y fácilmente un cristiano que Dios ha bendecido puede ser con dones que parecen ser más dignos o más ilustres. El cristiano se le puede llenar la cabeza de humo y pensar que él es el regalo de Dios para la humanidad. Bueno, no debemos de pensar así. Debemos de pensar con cordura y proteger nuestras mentes para que piensen en cosas vanas. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Ahora, mi esposa Rita me dijo que yo anoté este versículo mal y es posible. Yo no me equivoco muy a menudo, Rita, pero tú bien sabes que cuando yo me equivoco en grande. Así que yo realmente ahora no sé qué decirle dónde está este versículo, pero sí está en el libro de los Proverbios. Búsquelo allí. Solamente son 31. Ese es seguro, 23:7. Rita me lo mostró y no era. Pero bueno, anyway, Rita estaba usando una Biblia americana. Sí, la Biblia americana yo creo que añade, nuestros idiomas son parecidos, pero no son iguales. Yeah. Anyway, está bien. Hermana Rita, ¿me puedes pedir perdón cuando lleguemos a la casa? Bueno, mire, si queremos que nuestra santificación crezca y se perfeccione en nosotros, entonces no podemos dejar que nuestra mente piense en cosas malas, porque tal es el pensamiento de su corazón. Así es. Así vamos a hacer lo que pensamos en nuestro corazón. Es por eso que Pablo aconsejó a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sabía usted que un cristiano puede pecar sin sus manos y sus pies? Yeah.
solamente pensando en cosas que no convienen. Entonces, mis amados, la mente cristiana debe estar claramente fija en las cosas de arriba, en las prioridades espirituales y también en una vida justa y agradable delante de Dios. ¿Se acuerdan que el mismo apóstol Pablo dijo que el cristiano puede ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Según vamos recibiendo la buena palabra de Dios, la buena información que Dios nos entrega en su palabra, el creyente que aplica lo que está aprendiendo puede ser transformada su vida. Cuando las mentes de los creyentes están sometidas al señorío de Cristo. Ese es un concepto bien bueno. Llevamos ya casi 30 semanas estudiando acerca del evangelio que Jesucristo predicaba. Y era un evangelio basado en dejar que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Cuando el creyente tiene su mente sometida al señorío de Cristo y a la palabra de Dios, entonces ese es un cristiano que va a poder vivir su vida bajo una perspectiva eterna. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida cristiana también requiere que tengamos agudeza espiritual. Y de eso nos hablan las siguientes dos palabras que Pedro utilizó en ese versículo. Sed, pues, sobrios, dice, sobrios. Y sobrios se relaciona al significado de velad. Es por eso que muchas veces en la Biblia vamos a encontrar esas dos palabras juntas. Sed sobrios y velar en oración. O sea, nos habla ese término de estar espiritualmente atentos. El pensamiento correcto es necesario para mantenernos en oración. Estar pensando en lo bueno y no en lo malo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa y no me da pena mencionarlo, de que a veces cuando tengo deseo de orar, intento orar, pero tengo la cabeza llena de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de tantas ocupaciones, que ni siquiera nos podemos concentrar para tener un momento de comunión con Dios. ¿Ve? Eso es lo que nos pasa cuando no tenemos esa agudeza espiritual. A veces no podemos orar debido a que nuestras mentes están llenas de ocupaciones mundanas o estamos ignorando verdades divinas o hasta somos indiferentes a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Pero fíjense, los cristianos que estudian las Escrituras y descubren sus profundas verdades en cuanto a Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y acerca de los planes que Dios tiene para nuestro futuro, cristianos que hacen eso experimentan una comunión más íntima con Él. Ahora, yo le pregunté a los hermanos que vinieron al primer culto la misma pregunta que les voy a hacer a ustedes ahora. Les voy a formular dos preguntas. Usted no tiene que responder, por favor. Y no haga mueca, porque entonces yo voy a saber que le está llegando. No haga muecas. ¿Cuánta Biblia leyó usted esta semana? ¿Cuánta Biblia leí yo esta semana? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos sosegadamente a la oración durante esta semana? Y lo que hicimos aquí en la iglesia, te digo, no cuenta. No cuenta. Claro que vamos a traer la Biblia y la vamos a abrir aquí en la iglesia, pero no. ¿Cuántas veces la abrimos durante la semana? ¿Cuántas veces nos dedicamos a la oración? Sí, tenemos que apagar la novela y en el caso nuestro apagar Fox News, tú sabes, para tener un tiempo aparte con Dios en oración. Nuestros deberes también, fíjate, otro deber que tenemos que cumplir, que es muy necesario, tiene que ver con el amor mutuo. Fíjate que dice, ante todo,
tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego añade, hospedaos los unos a los otros, pero sin murmuraciones. La Biblia indudablemente nos instruye de que el creyente debe amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y al prójimo también lo debemos amar como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la ley de oro en la Escritura. Pero sabe que Pedro no se está refiriendo a esa ley de oro aquí, sino que está hablando del amor entre hermanos cristianos. Los hermanos cristianos de esta iglesia tenemos la responsabilidad delante de Dios de amarnos fervientemente. Muchas otras instrucciones similares dicen que debemos de amarnos también entrañablemente, con las entrañas, algo bien fervoroso, que debemos de amarnos no de palabras solamente, dijo Santiago, o fue Juan, uno de los dos, Juan. Sí, no amarnos de palabras solamente, sino que debemos de amarnos con un amor sincera, sí, legítimo, un amor verdadero. Mis amados, esto es tan necesario, tan importante. Fíjese la prioridad que Pedro le da a este deber cuando él comienza mencionándolo diciendo ante todo. O sea, antes de todas las demás cosas que hagamos, lo principal sería amarnos unos a otros. Qué bueno es ese amor, ¿no es cierto, mis amados hermanos? El apóstol Pablo dijo, ahora permanece en la fe, y la fe es buena, ¿no es cierto? Permanece también la esperanza y el amor, dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor no somos nada, mis amados hermanos. Sin amor esto fuera como un club social, que usted se une a ese club por los beneficios que usted recibe del club. Pero la iglesia is not a club. La iglesia es un organismo y es por eso que es necesario que los cristianos se amen. Fíjense, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. That's pretty good. Pero vamos a ver si en verdad tú eres nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Y quién fue el que nos engendró a nosotros? Dios mismo fue el que nos engendró espiritualmente, no físicamente, pero Él nos engendró. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, si yo amo a Dios, no tengo ningún derecho de decir que yo amo a Dios si no amo a todos los demás que Dios engendró de la misma manera que me engendró a mí en la vida cristiana. Tengo que amar a todos mis hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dijo Juan. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, tenemos que hacerlo, hermano. No hay opción. Y en Primera de Juan, todavía más claro, Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Déjeme traducirle eso, lo que Juan tenía en mente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ese tipo no es salvo nada. Es un cristiano impostor. No es salvo de verdad. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Capítulo 2. Ok, María Lala, tú me puedes pedir perdón en la salida, entonces también. Sí, sí es posible. Es que estaba más largo el versículo, pero como usted, si comienza en verso 9 aquí, es que ustedes se quejan cuando yo predico muy largo. Yo decidí mochar el versículo, pero dejé la cita ahí para que leyeran el pasaje completo. Me puedes pedir perdón, Malala, en la salida. No, pero tú tienes razón. El pasaje, el versículo 9 empieza así. ¿Yes?
Yes. Sí, sí, sí. Bueno, mis amados hermanos. Sí, no, tú tienes toda la razón. Lo único que yo dejé la cita más larga para que ustedes pudieran leerlo también. No, pero es okay. Yo me alegro cuando ustedes me corrigen. Yo a veces me equivoco. No tan a menudo, pero a veces me equivoco. Digan amén. Yeah, yo me equivoco. Pedro dice que ante todo debemos de tener ferviente amor. Y hermanas, este no es un amor sentimental. Por favor, no se vayan por ese callejón equivocado. Yo sé que las damas son dadas a sentir cosas que los hombres no tienen idea, pero tú sabes, el amor que Pedro habla aquí es una palabra griega que se deriva de la palabra agape, que conlleva el significado de algo que uno decide hacer por la voluntad. O sea, yo he decidido que los voy a amar a ustedes. Y punto, no depende de ninguna emoción. Ese amor, mis amados, es un ejercicio de la voluntad. Y si de nuevo leemos el capítulo 13 de 1 Corintios, todo el capítulo prácticamente, ahí nos damos cuenta que el amor se demuestra. No es algo de labios solamente, no es algo superficial, sino que es algo real. ¿Sabe lo que el amor hace? El amor ama a pesar, escuche esto, de los insultos, de los agravios y de las incomprensiones de los demás. Y el amor sigue amando porque el amor es un asunto de la voluntad. Claro está que en la iglesia entran muchas personas que son fáciles de amar porque son personas amables y afables. Y ellos son fáciles de amar a una persona así. Pero de vez en cuando Dios va a permitir que un narizón, tú sabes, se haga miembro de una iglesia, una persona difícil. Y todos ustedes saben que nosotros no hemos sido exentos de vez en cuando. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes. Algunos de los hermanitos que vinieron al primer servicio, pero no ustedes, que son personas malcriadas, odiosas. Y es el tipo de cristiano que cuando tú te das cuenta que el hermano se va a sentar de este lado de la iglesia, tú vienes y te sientas bien lejos del otro lado porque tú no quisieras ni tener que tropezar con él. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esos miembros que son difíciles de amar, lo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, que ellos fueron abusados desde niños. No fueron amados, como surgió con la familia esa, de esas dos personas locas que tenían 13 hijos y los tenían encadenados, muriéndose de hambre. ¿Qué clase de gente es esa? Me dijeron que le echaron 90 años le van a poner una sentencia de 90 años, que yo digo que es bien poco, por el daño que le hicieron a esas criaturas. ¿Sabe? Cuando una criatura nace en un hogar así, que los padres probablemente no saben cómo amar a sus hijos porque ellos no aprendieron a amar tampoco, no aprendieron ese amor básico. Entonces el ciclo sigue, tú sabes, y dañamos muchas vidas, herimos a mucha gente simplemente porque no sabemos cómo amar y cómo recibir amor y cómo dar amor, mis amados hermanos. Qué bueno que esos niños fueron liberados, ¿no? Ya una de las hijas, la mayor, tiene 29 años, my goodness. Pero se estaban viviendo como animales allí por esos padres. Amados, este amor que Pedro nos habla aquí también es un amor muy importante que lo mencionemos. Es un amor que perdona las ofensas. Perdona las ofensas y más bien las deja pasar por alto. Yo creo que eso es una virtud hasta más linda que la virtud de perdonar. Tú sabes, dejar pasar la ofensa. Porque a veces nos ofenden en la iglesia y simplemente es debido
a que el hermano o la hermana se levantó del lado equivocado de la cama ese día, o maybe no durmió bien, o maybe tiene su mente turbada, y tú sabes, te da una mala respuesta o te hace un mal gesto. Lo mejor sería dejar pasar la ofensa y decir, bueno, maybe el pastor no se levantó del lado equivocado de la cama, el pastor, porque el pastor también se levanta de la cama y a veces no me levanto bien. Pero tú sabes, dice aquí Pedro que el amor cubrirá una multitud de pecados, porque los deja pasar y los perdona, aunque no vengan a pedirnos perdón. Aunque no vengan a pedirnos excusas, el amor deja pasar las ofensas. Yo creo que esa es la razón por la cual yo he podido pastorear esta iglesia por 34 años, ¿verdad, Amalia? I mean, my goodness. Los hermanos aquí me aman y me lo demuestran de tantas formas. Pero yo creo que la forma que más patente me lo demuestran es cuando yo los ofendo y me dejan pasar la ofensa. Me dicen, nada, el pastor se le subió el moño equivocado. El pastor no está bien hoy. Y entonces me dejan pasar las ofensas. Esa es la única forma que yo he podido pastorear esta iglesia por 33 años. Y yo le agradezco eso, mis amados hermanos, porque acuérdense, yo no soy un superhero. Yo tengo carne y hueso igual que todos ustedes. Y eso le puede pasar a cualquiera. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses y les dijo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, perdón, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahora, yo siempre en la Biblia mía le pongo un punto después de otros. And I capitalize la palabra sí, porque it makes more sense to me. Si alguno tuviere queja contra otro, cama, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed también agradecidos, mis amados hermanos. El amor, oye, noten la orden de hospedarnos, que literalmente significa que debemos de amar a los extranjeros y debemos de estar dispuestos a abrir nuestro hogar y recibir a una visita o a alguien así. Ahora, hay personas amables que hacen esto con facilidad. A otros de nosotros nos viene un poquito más difícil, tú sabes, pero eso no quita de que tenemos un mandamiento aquí que debemos de hospedarnos unos a otros, pero hacerlo sin murmuraciones. O sea, sin quejarnos de la persona que se está quedando en nuestro hogar. Y fíjense, si usted es dado a pegarle la gorra, como dicen los cubanos, pegarle la gorra a sus familiares y amistades, piensen esto. Los pescados y las visitas apestan después de 3 días. Así que mida su visita y que sea lo más corta posible. Nuestros deberes en cuanto a la relación al servicio, fíjate, todos debemos de servir en la iglesia. Todos. Cada uno, fíjate, dice, cada uno implica que cada uno de nosotros ha recibido un don para ministrárselo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Todo cristiano, indudablemente, ha recibido por lo menos un don espiritual, que es un poder que capacita al cristiano de ministrar al cuerpo de Cristo y realmente disfrutarlo. Cuando el cristiano está en un ministerio que puede ejercer su don espiritual, ese es un cristiano contento, feliz, y lo hace con gusto. Ahora, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Y esa manifestación es un don espiritual. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu es el que da los dones. Yo no lo busco, yo no se lo pido a Dios en oración. No, si lo tengo, lo tengo. Y si no lo tengo, no lo voy a adquirir. Porque el Espíritu reparte los dones espirituales según Él quiere, mis amados hermanos. Nadie te puede obligar a que tú hablas en lengua pensando que todos los cristianos, la verdad es que comí demasiado. No acostumbro comer tanto en el desayuno, pero eso fue más que un desayuno, un almuerzo. Pero fíjense, todas estas cosas las se une repartiendo cada uno en particular como Él quiere. No todos tienen el mismo don y no todos tienen que tener el mismo don espiritual. Ahora, hay 3 listas que no vamos a verlas porque yo quise no demorar mucho este mensaje, pero en estos 3 pasajes se encuentran 3 listas de dones espirituales y de ministerios que Dios da a ciertos cristianos en la iglesia. Son 3 listas, pero tú vas a notar que las listas no se parecen. O sea, mencionan diferentes dones en una lista, en la otra mencionas otro y esta lista menciona algunos ministerios que vienen con los dones acompañantes a esos ministerios, pero todos son necesarios. Esto lleva, o sea, la idea de que no todos los dones se encuentran en estas 3 listas, sino diferentes dones en cada lista, lleva a los teólogos a pensar que estas listas ninguna está completa. O sea, hay más dones espirituales de los que nosotros reconocemos y nos damos cuenta que existen. Pero bueno, mis amados hermanos, algunos de estos dones también tengo que mencionar, fueron dones que Dios dio a la iglesia temporalmente y que ya no están en uso en la iglesia y no deben de tratar de reproducirse los dones esos milagrosos que Dios utilizó en la iglesia al principio. Pero bueno, estudien las listas de los dones y quizás algún día tendremos un estudio más amplio acerca de los dones espirituales. Pero en lo que nos concierne a nosotros, yo les voy a ayudar a ustedes que no han recibido su don espiritual. Hoy te voy a dar una clave, que te lo va a hacer más fácil, más fácil. Pero primero debo mencionar que no hay un don superior a los demás. No hay un don que debemos de procurar tener a expensas de otros dones. Y aquí en este pasaje, Pablo escribe, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, boy, qué feo seríamos, no sé, imagínate un giant, un ojo nada más. Bueno, en algunas iglesias quieren que todos tengan el mismo don, tú sabes, y que todos sean una misma cosa. Pero ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Eso es lo que se vuelve y se repite. Él reparte los dones y los pone como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ve? Por eso es importante que cada cristiano emplee su don en la iglesia, porque entonces se beneficia todo el cuerpo. Y lo inverso es verdad. Si hay varios cristianos en la iglesia, que no, yo no tengo idea, pastor, cuál es mi don espiritual. Bueno, acuérdate que estamos hablando de algo que ya tienes, que no lo tienes que pedir, sino que lo tienes que descubrir. Y los dones, hay una multiforme, dijo Pedro. Una palabra que literalmente significa de muchos colores. De muchos colores son los dones. Pero mira, te lo voy a categorizar en dos encabezamientos, dos categorías solamente. Todos ustedes tienen un don o otro don en estas dos categorías. O tú tienes un don del habla. Con esto quiero decir que el don tuyo tiene que ver con tú abrir la boca, enseñar a otro, la predicación, la consejería, dar sabiduría a un cristiano, conocimiento, discernimiento, dones del habla. O tú tienes un don así, acuérdate que todos los dones son necesarios, o tú tienes un don de servicio. Oye, pero qué bueno que en la iglesia siempre hay personas que se prestan para servir a otros en la iglesia. ¿Tú sabes? Y les da gusto. Y lo hacen con gusto, te digo. Como el hermano Manuel. Yo dudo que el hermano Manuel un día va a enseñar una clase de escuela dominical. That's not his gift. Y no debemos de obligarlo a él que él sea maestro, no. Pero tú sabes, nos va a ayudar a reemplazar la puerta, quizás nos ayude a reemplazar el inodoro en el baño de las damas y lo hace, te digo, con gusto. Con gusto y así, sin Gerardo. Oye, si no hubiéramos tenido a Gerardo en esta iglesia, estuviéramos aquí con las luces apagadas. O no estuviéramos en este edificio, Gerardo. Ay, my goodness. No, Dios sabía que un día íbamos a necesitar un buen electricista. No un empatacable de eso, no. I'm talking about alguien que sabe de electricidad. Sin Gerardo nosotros no hubiéramos podido tener el dinero para pagar todas las renovaciones que Gerardo hizo en esta iglesia. Mis amados, dones de servicio. Si alguno ministra, lo hará por medio de aspectos tales como administración, oración, misericordia y el don de ayudas, servicio. Así que mira, servicio, sí, a veces son las 3 de la tarde, está llegando el hermano Ordóñez. Después que el pastor ha almorzado y está durmiendo en el reclinable, el hermano está llegando a su casa el domingo y Wilfredo hace lo mismo y los demás, Jorge, que ayudan. Oye, las personas que ustedes recogen, dicho sea de paso, no tuvieran otro medio para llegar a la iglesia si ustedes no se prestan a ayudar a los hermanos de esa forma. Pero Pedro especifica que si alguno tiene el don de hablar, de comunicar verdades, no lo debe hacer basándose en opiniones humanas ni en política, sino que debe hacerlo conforme a la palabra de Dios, ¿ve? Y de igual forma, uno que tiene el don de servicio no lo debe hacer con fuerza humana, sino conforme al poder que Dios da. Para terminar, mis amados hermanos, ¿con qué intención debemos de cumplir nuestros deberes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Yo espero que no sea, Dios espera que no sea buscar la gloria de los hombres. Tú sabes, y es fácil notar un cristiano así, porque ese es el cristiano que se queja. Los hermanos de su iglesia, pastor, no agradecen lo que yo hago. ¿Tú quieres que te demos gracias todos los domingos? Y que te demos reconocimientos. No si lo estamos haciendo para que en todo Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado, que Él reciba la gloria y no nosotros. Y cuidado, porque a veces los cristianos dicen, a Dios sea la gloria. Mentira. You know, they're just trying to sound holy baloney. No, pero la intención debe ser realmente que Dios sea
glorificado. Y porque a Él le pertenece la gloria, no a nosotros, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto y te pedimos que siempre nos haga aptos a cumplir con nuestros deberes. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.